Queridas hermanas, queridos hermanos, seguramente si alguien nos preguntara si nos gustaría ser considerados como discípulos de Cristo, nuestra respuesta sería afirmativa. En cambio, la siguiente pregunta puede resultar más difícil de contestar. ¿Soy realmente un discípulo de Cristo? ¿Reúno las condiciones del discípulo? Entendamos en primer lugar que un discípulo es quien sigue las enseñanzas de un maestro, pero esto se puede entender de dos maneras. Una, conocer y aprender la doctrina del maestro, incluso sabérsela de memoria, y otra, seguir a la persona del maestro para aprender de su ejemplo, de su vida. Pues el discípulo de Jesús se caracteriza por ambas cosas. Conoce la doctrina del Maestro, pero sobre todo sigue de cerca al Señor. Y podríamos hacernos una nueva pregunta. ¿Qué se necesita para ser discípulo de Jesús? ¿Cuáles son las condiciones requeridas? Afortunadamente no tenemos que inventarnos la respuesta, porque Jesús en el Evangelio de San Lucas de hoy señala 3 condiciones para ser su discípulo. Primera, preferirlo a Él por encima de la propia familia y por encima incluso de uno mismo. Segunda, tomar la cruz. Y tercera, renunciar a los bienes materiales. ¿Por qué pone el Señor estas 3 condiciones? Vale la pena profundizar en cada una de ellas de la mano del Evangelio. La primera, dice Jesús, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que ser discípulo de Cristo implica un compromiso total, no a medias, para seguirlo en todo momento, en todas las circunstancias. Jesús no es que nos esté diciendo que haya que dar poca importancia a la familia, a la esposa, a los hijos, etc., y poca importancia a la propia persona, sino que por encima de esto está Él mismo. Más aún, seguir a Cristo como discípulo, poniendo en práctica sus enseñanzas e imitando su ejemplo, favorece ciertamente la relación con la propia familia y con uno mismo, porque Él, Jesús, enseña que hemos de amar a los nuestros, a la propia familia y a nosotros mismos de manera ordenada. En cambio, quien no ama a Cristo, en primer lugar, está necesariamente limitado para amar a los demás. La segunda condición, dice Jesús, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz significa sacrificio, y sin sacrificio no es posible seguir a Jesús. Se suele decir que quien busca a Jesús sin la cruz, encontrará la cruz sin Jesús. Para el discípulo es indispensable identificarse con el Maestro, con Cristo, lo cual significa seguir sus pasos. Y Cristo murió en la cruz. Por tanto, no cabe evadir la cruz si queremos ser discípulos de Cristo. Pero la cruz la encontramos en la vida diaria, en la vida ordinaria, en el cumplimiento de nuestros deberes cotidianos, en el trabajo, sea el que sea, en la propia familia y en general en el servicio a los demás, porque exige todo esto sacrificio. Es significativo que Jesús ejemplifique
el tomar la cruz con terminar las cosas. La construcción de la torre, como hemos escuchado en el Evangelio. Dice ahí el Señor, ¿por qué quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él. Estas son las palabras del Señor. Es decir, una invitación a terminar las cosas que requiere ciertamente espíritu de sacrificio. Sin sacrificio, normalmente se dejan las cosas a medias y se recibe, en ese caso, el reproche que hemos escuchado en el Evangelio. Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Decía San José María, triste comentario, que si no quieres, no se hará de ti, porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación, la gracia de Dios y tu voluntad. Hasta aquí San José María. Y la tercera condición, en palabras de Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Una condición también exigente, porque ser discípulo de Cristo exige libertad interior para poderlo seguir de cerca y con soltura. Y esa libertad interior se conquista renunciando a los bienes, concretamente a las cosas materiales. Y en sentido contrario, el apegamiento a esos bienes quita libertad, paraliza a la persona. Además, esos bienes pierden ciertamente su importancia a la luz del bien mayor, del bien máximo, que es Cristo nuestro Señor. El Papa Francisco decía, el discípulo de Jesús renuncia a todos los bienes porque ha encontrado en él, en Jesús, el bien más grande, en el que cualquier bien recibe su pleno valor y significado. Los vínculos familiares, las demás relaciones, el trabajo, los bienes culturales y económicos, y así sucesivamente. Y concluye Francisco, el cristiano se desprende de todo y reencuentra todo en la lógica del Evangelio, la lógica del amor y del servicio. Estas palabras, pues, son una invitación a entender que para ser discípulo de Cristo es preciso desprenderse de las cosas materiales. La primera lectura de la misa de hoy del libro de la sabiduría hace esta pregunta: ¿quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? Y esta otra: ¿quién conocerá tus designios si tú no les das la sabiduría? Pues para recibir la sabiduría y conocer los designios de Dios y ser así discípulo de Cristo, se requieren esas tres condiciones que hemos comentado. Quien las reúne recibe de Cristo la gracia de tener un corazón grande para amar a los demás, como vemos que le ocurre a San Pablo en la segunda lectura, la carta a Filemón, en la que intercede por Onésimo, quien había sido esclavo precisamente de Filemón. Dice Pablo a Filemón, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo a quien he engendrado para Cristo, aquí en la cárcel. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Se ve ese corazón grande de Pablo, esa apertura que le lleva a amar de verdad a los demás. Era Pablo un discípulo ejemplar de Cristo, nuestro Señor, y por eso actuaba de esa manera. Pues terminemos considerando que si Jesús ha querido señalar esas tres condiciones para ser su discípulo, hemos de proponernos no perderlas de vista y llevarlas a la práctica. Primero, preferir a Jesús por encima de todos y de todo. Segundo, tomar la cruz.
Y tercero, renunciar a los bienes materiales. Pues pidamos ayuda a la Santísima Virgen para que podamos luchar de manera que estas tres condiciones se cumplan en nuestra vida.